La historia de vida de hoy, escuchemos una historia muy interesante y dramática llamada Viaje Accidental. La historia comienza en el tren de fin de año hacia el campo pobre de Brasil. El ambiente navideño se ha colado en cada vagón de tren abarrotado. Samuel, un hombre de unos 30 años, se sentó de rodillas junto a la ventana. Mirando distraídamente los campos que pasaban, tenía una familia con la que jugar en la ciudad. Una esposa amable y 2 buenos hijos, una vida que mucha gente anhelaba. Pero en el fondo, Samuel sintió un vacío insípido. Su matrimonio, como una máquina que funciona de manera uniforme, no tiene emociones ni pasión. El sexo es solo una obligación que se hace a toda prisa en la noche para terminar la historia. Regresó solo a su ciudad natal, mintiéndole a su esposa que primero iba a limpiar la casa. Pero de hecho, quería escapar de ese ambiente familiar sofocante por unos días. Anhela un poco de libertad, un poco de espacio para sí mismo. El tren se detiene en una pequeña estación. El flujo de gente es abarrotado, ruidoso y bullicioso. Y luego, en medio de la multitud, una figura familiar hizo que el corazón de Samuel diera un vuelco. Es Eugenia. Su primer amor fue profundo. Hace 10 años ya no era la niña con cabello largo y negro, ni se acurrucaba tímidamente detrás de él cada vez que pasaba por un lugar lleno de gente. La Eugenia del presente es una mujer salada y apasionada. Llevaba un vestido de lana beige que abrazaba su cuerpo, no demasiado revelador, pero lo suficiente como para acentuar las encantadoras curvas femeninas que nunca había tenido cuando era adolescente. Su cabello rizado estaba teñido de castaño, y su rostro estaba ligeramente, pero lo suficientemente maquillado para ocultar su cansancio y resaltar sus ojos grandes y redondos, con una tristeza indescriptible. Tiró de la pequeña maleta, buscando un asiento aturdida. Y luego sus ojos se encontraron, un momento de sorpresa, un poco confundidos, y luego una sonrisa irónica en sus labios. El mundo pareció detenerse por un momento, por lo que muchos viejos recuerdos de repente regresaron sin previo aviso. El destino ha dispuesto que se sienten en la misma fila de sillas, cara a cara, comenzando de nuevo una historia que parecía haber terminado para siempre hace 10 años. El espacio en el vagón del tren está abarrotado y sofocante. La gente y el equipaje se amontonaron. El aire está cargado con el olor de la gente, el olor de la comida y el olor de los últimos días del año a toda prisa. El destino había dispuesto hábilmente que Samuel y Eugenia se sentaran en una fila de 4, uno frente al otro. Sus rodillas casi se tocaban cada vez que el barco ardilla rebotaba. Esta cercanía inesperada confundió aún más a los dos. Eugenia fue la que habló primero, tal vez porque las mujeres siempre son más sensibles en situaciones incómodas. Su voz era clara y ligera, pero había algo distante. «Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. ¿Todavía estás bien?» Samuel se sobresaltó, avergonzado como un estudiante al que llamaron para responder una lección. Él asintió y dijo: «Ah, sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás últimamente? ¿Sigues trabajando en el campo?» La pregunta de Samuel fue algo poco elegante, porque si hubiera trabajado en el campo no habría estado abarrotada en este tren. Eugenia sonrió levemente, una sonrisa que no fue realmente divertida. «He estado trabajando en la ciudad como contadora para una empresa privada. Han pasado 7 u 8 años. Mi esposo trabaja en la construcción o tiene que ir a trabajar lejos, así que la dejé salir por Navidad primero, y ahora puedo hacer arreglos para regresar». Habló en voz baja, como si informara para llenar el aterrador vacío de silencio entre los dos. Samuel soltó un largo «ah», y luego la conversación llegó a un callejón sin salida nuevamente. No sabía qué pedir. Sacó su teléfono, lo desbloqueó y lo volvió a bloquear, un acto sin sentido para ocultar su confusión. Al ver esto, Eugenia también sacó su teléfono. Hizo clic, surfeó, fingió estar ocupada. Los dos se sentaron uno frente al otro, a casi centímetros de distancia,
como si estuvieran a miles de kilómetros de distancia. Cada uno se encerró en su propio mundo de la pantalla del teléfono, pero Samuel no podía concentrarse. Su mente estaba completamente ocupada por la mujer frente a él. Él la miró. El cabello castaño de Eugenia combinaba con su piel clara. Algunas patillas suaves cayeron, ocultando parte de la delicada frente. A veces se estiraba para acariciar su cabello, un gesto muy natural, pero a los ojos de Samuel era extremadamente seductor. Sus dedos son alargados, pintados en un elegante color nude. En el dedo anular, el anillo de bodas de oro occidental brilla como un duro recordatorio de la realidad de ambos. El olor del perfume de Eugenia no era fuerte, era suave, fresco, tenue en el aire cada vez que se movía. El olor era como una niebla invisible envuelta alrededor de Samuel, haciéndolo vacilar ligeramente. Para romper el silencio, Samuel sacó su teléfono. Estos son tus 2 hijos. El mayor está en primer grado este año y el niño tiene solo 3 años. Eugenia se inclinó para mirar, sonrió cortésmente y felicitó. Ladrón, ustedes 2 son tan guapos y como ustedes. Cuando se inclinó, el cuello del vestido de lana se bajó ligeramente, revelando su clavícula sexy y su suave piel blanca. Samuel rápidamente apartó la cara, su corazón latía más rápido que un latido. Sintió que su rostro ardía, la culpa se arrastraba en su mente. Eugenia no pareció notar su confusión. También abrió su teléfono. Y esta es mi hija, la pequeña Na, de la misma edad que mi polla más joven. En la foto hay una hermosa niña, tomada con un hombre que se ve bastante elegante. Samuel trató de forzar una sonrisa. Tu esposo se ve tan maduro. Usó esa palabra deliberadamente, una palabra que era segura y no tenía muchos matices personales. Eugenia respondió con un suave sí y rápidamente guardó el teléfono. Miró por la ventana, con los ojos muy lejos. Samuel sintió como si hubiera cierta tristeza en sus ojos. La conversación sobre la propia familia de cada persona es como un balde de agua fría que se vierte directamente en las emociones que acaban de encenderse, llevándolas de regreso a la realidad, que eran solo 2 viejos amigos que no se habían visto en mucho tiempo, que había innumerables barreras invisibles entre ellos en nombre de la familia, las responsabilidades y los votos. Pero cuanto más intentaba evitarlo, más Samuel no podía dejar de comparar. Compara al marido de la foto de Eugenia consigo mismo. ¿Hace feliz a Eugenia? ¿Reconoce la profunda tristeza en los ojos de su esposa? Y luego volvió a comparar a su esposa con Eugenia. Su esposa era gentil y amable, pero ya no tenía la mirada tímida o los gestos que hacían que su corazón se acelerara. La vida matrimonial ha convertido el amor en amistad, la pasión en responsabilidad. Con su esposa se siente tranquilo pero aburrido. En cuanto a Eugenia, ahora vio una distracción, un peligro encantador. La atmósfera de vergüenza probablemente habría durado hasta el final del viaje, si el barco no hubiera tocado la bocina para un silbido largo y hubiera rodado lentamente sobre el puente de hierro que cruzaba el gran río, el símbolo de la provincia. Apareció una escena familiar, haciendo que ambos miraran inconscientemente por la ventana. El río de la ciudad natal sigue flotando, llevando el limo rojo de los últimos días del año. A lo lejos, arboledas de bambú verde susurraban al viento, techos de tejas rojas escondidos detrás de jardines cubiertos de maleza. Nada parece haber cambiado. Samuel de repente sintió que su corazón se hundía. Dijo en voz baja, su voz era narrativa. Estoy a punto de llegar. Este puente sigue siendo el mismo que antes, solo las personas que pasan por él son diferentes. Las palabras descuidadas de Samuel tocaron accidentalmente al confidente de Eugenia. Se giró para mirarlo. Sus ojos ya no distantes, sino una profunda simpatía. Sí, lo que queda después de 10 años, qué tan rápido eres. Con esa frase, la pared invisible entre ellos pareció derrumbarse. Comenzaron a hablar de los viejos tiempos.
La memoria es como una película en cámara lenta, reproduciendo cada una de las imágenes más claras y dulces. Samuel sonrió. ¿Recuerdas la pendiente justo detrás de este puente? En el pasado, cada vez que te pasaba con una bicicleta desvencijada, en este punto solo quería tirar tanto el auto como a la persona. Eugenia se rió, su risa tan clara como las campanas de viento, disipando toda la fatiga y la asfixia del carruaje. Se enamoró de él una vez, la vergüenza de una chica de 18 días. Recuerdo que cada vez que ponía una excusa para hacerte bajar a caminar, y la culpa era que comía mucho, por lo que el auto no podía ir cuesta arriba. Eres tacaño. Samuel aclaró apresuradamente. Soy tan injusto contigo. En ese momento estaba delgada y no podía cargar el mundo entero en mi espalda de esa manera. La broma, mitad verdad y mitad falsa, de Samuel sorprendió a Eugenia. Mundo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escuchó esas dos palabras? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había dejado de ser el mundo de alguien? Su marido la amaba, era responsable de ella, pero nunca le había dicho palabras tan aladas. Para él, ella es su esposa, la madre de sus hijos, la que maneja las tareas del hogar, no todo el mundo que necesita ser protegido y encerrado. Al ver que Eugenia estaba en silencio, Samuel pensó que había dicho algo mal y rápidamente pasó a otros asuntos. Ah, ¿y el árbol fénix en el patio? ¿De la casa del pueblo? No lo sé. Samuel vaciló, sin atreverse a terminar su frase, pero Eugenia comprendió. Su rostro estaba ligeramente sonrojado. ¿Cómo podría olvidar ese lugar? Bajo el viejo árbol fénix, en una ardiente tarde de verano, Samuel tembló y le dio su primer beso en los labios. Un beso incómodo e inocente, solo un toque muy ligero de los labios, pero hizo que todo el mundo de la chica de 18 años se agitara. Eugenia asintió levemente y susurró. Supongo que sí. Cada año que regreso, lo veo florecer flores rojas en un rincón del cielo. Siguen atrapados en historias interminables, desde el hecho de que Samuel siempre se burló del cabello largo de Eugenia en el pasado como una bruja, hasta la historia de que Samuel aprendió a andar en motocicleta porque quería casarse con ella, y se cayó y se rompió el brazo. Los recuerdos que parecían haber sido enterrados por el tiempo y las preocupaciones de una vida de arroz y dinero, ahora están vivos, intactos y extrañamente frescos. Se dieron cuenta de que parecían entenderse mejor que sus parejas. Pueden hablar libremente de las cosas más tontas. Pueden reírse a carcajadas sin mantener la cabeza. A medida que las historias del pasado se desvanecían, comenzaron a hablar sobre el presente con más cuidado. Eugenia suspiró, sus ojos mirando a lo lejos. A veces me siento muy cansada, hermano. La vida en la ciudad no es fácil. Mi esposo va todo el tiempo. Yo voy a trabajar sola, cuido a mis hijos y me ocupo de las tareas domésticas de mi esposo. Mis suegros también son buenos, pero vivir juntos también tiene muchas cosas difíciles que decir. Samuel escuchó en silencio. Podía imaginar las presiones que Eugenia estaba experimentando. Miró sus delgados hombros y un sentimiento de lástima se despertó en su corazón. También abrió su corazón. Mi vida se ve bien en la superficie, un trabajo estable, una buena esposa y buenos hijos. Pero solo en la manta puedes saber que la manta tiene piojos. Mi esposa es muy buena, pero desde que tuvo hijos, toda su atención se ha dedicado a ellos. A menudo se siente como una persona redundante en la casa. La pareja vivía tranquilamente uno al lado del otro como dos compañeros de cuarto. Por primera vez en años, pudieron compartir su dolor con alguien que realmente escuchó y entendió. Encuentran en la otra persona la imagen de sí mismos, personas que están solas en sus propios matrimonios, anhelando un compartir, una armonía del alma. El barco seguía corriendo de un lado a otro, dejando atrás campos y aldeas. Pero en esta cabaña estrecha se está formando un mundo propio de Samuel y Eugenia, un mundo construido sobre dulces recuerdos y profunda empatía. Al llegar a la siguiente estación, había algunos pasajeros más en el tren
y la atmósfera se volvió aún más estrecha. Eugenia se levantó y trató de poner su bolso en el portaequipajes de arriba para tener más espacio. Justo cuando estaba estirando los pies, la nave de repente se sacudió con fuerza y frenó de golpe. Perdiendo el equilibrio, Eugenia se levantó de un salto y cayó hacia Samuel. Por reflejo, Samuel estiró ambas manos para sostenerla. Todo el cuerpo blando de Eugenia se estrelló contra su regazo, un momento de sorpresa que los sorprendió a ambos. Samuel podía sentir claramente cada curva de su cuerpo presionada contra su pecho. El suave aroma de su cabello se precipitó directamente en su sentido del olfato, apasionado y encantador. A través del fino suéter sintió la suavidad de su piel y el calor de su cuerpo. El corazón de Samuel latía como un tambor. Casi contuvo la respiración, sus brazos inconscientemente se apretaron un poco más, como si temiera que si lo soltaba, este momento desaparecería. Eugenia también estaba aturdida en sus brazos. Podía sentir el pecho sólido de Samuel, los latidos de su corazón y su aliento caliente en su cabello. ¿Cuánto tiempo no había sido abrazada por un hombre así? Su marido, sus abrazos, si los hay, son justo por el altavoz, apresurados, más obligatorios que emocionales, y este abrazo, incluso si era reacio, la hizo sentir extrañamente segura y protegida. Pasaron unos segundos, hasta un siglo, y Eugenia se despertó. Rápidamente empujó a Samuel, con el rostro sonrojado, y dijo: «Yo, lo siento». Samuel también la soltó, sus miembros obstinados. «No, nada. El tren frena demasiado rápido. ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien». Los dos volvieron a quedarse en silencio. Pero este silencio era diferente. Ya no estaba avergonzado, sino lleno de emociones sin nombre, destellos invisibles de electricidad corriendo de un lado a otro entre los dos ojos que intentaban evitarse. Para disipar la extraña atmósfera, Samuel sugirió: «¿O debería ir al vagón restaurante y encontrar algo para picar? Sentarse en un lugar es cansado». Eugenia dudó por un momento y luego asintió con la cabeza. Era una excusa perfecta para que los dos escaparan de este espacio repentinamente estrecho y oscuro. El pasillo entre los vagones del tren estaba lleno de gente y equipaje. Samuel tomó la iniciativa de abrir el camino. En un momento en que estaba demasiado lleno, no dijo que no, y naturalmente se dio la vuelta, agarró la muñeca de Eugenia y lo apartó. Su mano era grande y cálida, envolviendo su delgada muñeca. Una corriente eléctrica le recorrió la columna vertebral e hizo que Eugenia temblara ligeramente. Estaba a punto de retirar la mano, pero una fuerza invisible la detuvo. Simplemente dejó que él la guiara así, una rendición confiada, tal como había confiado en seguirlo por las calles del pueblo en el pasado. El puño, originalmente, era solo para ayudarla a través de la multitud, pero de alguna manera Samuel no la soltó, incluso cuando llegaron al vagón comedor más silencioso. Solo aflojó un poco su mano, pasando de sostener su muñeca a sostener su mano hasta la mitad. Eligieron una pequeña mesa junto a la ventana. En ese momento, Samuel soltó la mano de Eugenia con pesar. Después de pedir 2 tazas de café con leche caliente, la atmósfera entre los dos era mucho más natural. Las colisiones físicas, accidentales o intencionales acaban de romper el último de los clichés. Samuel miró a Eugenia, su mirada ya no sigilosa, sino más directa y audaz. Dijo en voz baja: «Admito que ahora eres tan diferente, más salado, más encantador». El franco cumplido de Samuel hizo que Eugenia se sintiera un poco avergonzada. Ella bajó la cara, con las mejillas sonrojadas, pero luego lo miró a los ojos, su mirada suelta y un poco amarga. Ella se burló: «Eres una mujer. Si la vida no es satisfactoria, tienes que saber embellecerte para consolarte. No puedes simplemente sentarte en un lugar y esperar a que alguien te felicite por tu belleza». La respuesta de Eugenia fue como una flecha que golpeó el corazón negro de Samuel. Era a la vez una broma, un confidente, un reproche por su matrimonio incompleto. Samuel de repente se sintió triste y se dio cuenta de que detrás de esa apariencia confiada
Había un alma que se sentía sola y sin atención. Espetó: las personas como tú deben ser amadas y mimadas todos los días. El barco, finalmente, disminuyó la velocidad. El sonido de las ruedas rechinando en las vías crujió y luego se detuvo por completo en la pequeña estación del distrito. El aire de su ciudad natal entraba por las ventanas abiertas. Un aire fresco y frío de la tarde de fin de año trae el olor a paja vieja, tierra húmeda y humo de cocina que se extiende desde los techos circundantes. El aroma familiar hizo que tanto Samuel como Eugenia sintieran que sus corazones se ablandaban. El flujo de personas se bajó apresuradamente del tren. Todos se apresuraban, ansiosos por volver a casa rápidamente después de un largo viaje. Samuel y Eugenia también se unieron a la multitud, pero sus pasos fueron algo más lentos. Aparentemente, ambos estaban nostálgicos. No querían que este momento de estar juntos terminara demasiado pronto. De pie frente a la puerta de la estación, apareció un problema práctico. Debe haber más de 10 kilómetros desde la estación hasta su comuna, pero un mototaxi en la tarde del 24 de Navidad como este es raro y caro. Eugenia estaba luchando por llamar a su familia para que la recogiera cuando Samuel habló rápidamente. Su voz parecía natural, pero en realidad estaba calculada de antemano. Es muy difícil tomar un automóvil en esta estación ahora, y se necesita mucho esfuerzo para llamar a tu familia para que te recoja. O es así: tengo un primo cerca, déjame correr y pedir prestada una moto y llevarme de regreso por un tiempo. Eugenia vaciló un poco. La oferta de Samuel era razonable y oportuna, pero sabía que si aceptaba, significaría que ella y él volverían a tener más tiempo privado juntos. Eso es fascinante y peligroso. Miró a Samuel vacilante y luego a lo lejos, una lucha feroz en su corazón. Una voz en ella te dice que te niegues, que mantengas la distancia, que recuerdes que eres una persona casada. Pero otra voz más fuerte susurró: solo vete, es solo un viaje corto, no es gran cosa. Además, realmente anhelaba la sensación de sentarse detrás de él, ser protegida por él como en los viejos tiempos. Al final, la debilidad triunfó. Eugenia asintió levemente. «Entonces, ¿te molesta demasiado?» Samuel sonrió brillantemente, la sonrisa de un hombre que logra un propósito. «No te preocupes, me quedaré aquí y te esperaré 10 minutos». Diciendo eso, caminó rápidamente hacia el pequeño callejón cerca de la estación, la sombra de su espalda firme y llena de emoción. 10 minutos después, Samuel regresó en una vieja motocicleta. El camino del pueblo, a finales de año, es tranquilo. A ambos lados de la carretera hay campos de arroz cosechados, rastrojos y algunas bandadas de cigüeñas blancas buscan comida tranquilamente. La brisa fría de la tarde soplaba, trayendo consigo el sabor de la Navidad que se acercaba. Eugenia se sentó en la parte trasera del auto. Al principio solo se atrevió a apoyarse ligeramente en el hombro de la camisa de Samuel, manteniendo cierta distancia. Pero cuando el auto se detuvo en un camino de tierra lleno de baches, Samuel susurró: «Squirrel Road, te daré un buen abrazo». Como si esperara eso, Eugenia movió ligeramente su cuerpo, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Samuel, al principio avergonzada. Pero luego se abrazó con más fuerza. Ella presionó su mejilla contra su espalda ancha y cálida, sintiendo cada movimiento de sus músculos cada vez que tomaba el control del volante. El olor de su sudor masculino se mezcló con el olor de la brisa cobriza para formar una fragancia que la fascinó. Este sentimiento es a la vez extraño y desgarradoramente familiar. La lleva de vuelta a las tardes de citas de hace 10 años. En la misma carretera, en la misma moto, ella también solía abrazarlo felizmente así. Samuel también sintió claramente los brazos de Eugenia. El calor de su cuerpo atravesó su ropa y se extendió por todo su cuerpo. Ese brazo no solo evitó que se cayera, sino que también parecía sostener toda su alma. Deliberadamente caminó un poco más lento, queriendo extender la distancia para prolongar este momento mágico.
El auto siguió avanzando en silencio. Nadie le dijo una palabra a nadie. Pero pueden escuchar claramente los latidos del corazón del otro, a través de los latidos del corazón, a través de su respiración y a través de sus abrazos. Pronto llegaron a la cabecera de la aldea de Eugenia. Samuel detuvo el auto en un cruce donde había una antigua planta de arroz, lo suficientemente lejos como para que los aldeanos no pudieran verla. Sabía que no podía llevarla más profundo. Eugenia soltó su mano y saltó del auto. Se corrigió el cabello que había sido desordenado por el viento, sin atreverse a mirar a Samuel a los ojos. «Gracias, estoy bien para entrar aquí». Su voz tembló levemente. Llegó el momento de la despedida y ambos nos sentimos decepcionados. Samuel miró a Eugenia, mirándola profundamente a los ojos que aún estaban llenos de las emociones del viaje. No quería terminar aquí. De repente surgió en él una imprudencia. Abrió la boca, con voz ronca. «Eugenia, en la víspera de Año Nuevo, alrededor de las 10 en punto, ¿quieres volver al viejo árbol fénix? Revisaré un poco la vieja historia». La sugerencia de Samuel fue como una piedra arrojada al lago silencioso, creando innumerables ondas en el corazón de Eugenia. Estaba aturdida, su corazón latía salvajemente. Salir en la víspera de Año Nuevo e ir al lugar de la cita anterior, su significado es demasiado claro. Ella no respondió, solo se quedó en silencio, con las manos entrelazadas en confusión. Pero luego levantó la cabeza y miró a Samuel directamente a los ojos. No había rechazo en sus ojos, solo desconcierto, un poco de miedo y un deseo que no podía ocultarse. El silencio es la respuesta. Samuel entendió eso, asintió levemente y encendió el motor sin decir una palabra más. Dio la vuelta al auto y se alejó, dejando a Eugenia sola bajo la sombra del arroz, con el corazón enredado como la seda. En la noche del 24 no había luna, no importaba, solo el dulce frío del norte impregnaba la carne y la fragancia se extendía desde el patio de alguien. En la casa, los padres de Samuel estaban sentados viendo el programa Tacuan en un televisor viejo, riendo ocasionalmente. Samuel se sentó a su lado, inquieto. Sus ojos estaban pegados a la pantalla, pero su mente estaba en algún lugar lejano. Debajo del viejo árbol, Fénix, al final del pueblo, miró el reloj. Eran más de las 9:30. ¿Vendrá? O después de regresar a casa, la razón triunfa y decide no venir. El nerviosismo, mezclado con un poco de ansiedad, hizo que su corazón latiera más rápido. Exactamente a las 10 en punto, Samuel se levantó y les dijo a sus padres: «Voy a salir a ver a mis amigos de la escuela secundaria por un tiempo y luego regresaré». Su padre asintió. «Sí, vámonos. Pero vámonos a casa temprano, antes de la víspera de Año Nuevo, hijo». Las palabras de su padre fueron como un pequeño cuchillo que cortó el corazón de Samuel. La culpa aumentó, pero no lo suficientemente fuerte como para detener sus pasos hacia Eugenia. Ella también está pasando por una lucha igualmente interna. Después de la comida de fin de año, ayuda a su suegra a limpiar, jugar con su hija y tratar de ser una esposa y nuera filial. Pero su corazón no dejó de insistir. La imagen de Samuel y su promesa seguía dando vueltas en su cabeza. Tenía miedo, miedo de ser descubierta, miedo de las palabras disidentes y miedo de sí misma. Pero luego, cuando pensó en la mirada seria de Samuel hacia el tenedor y en la espalda firme que había mantenido todo el camino hacia atrás, no pudo negarse. Le dijo a su suegra que tenía un poco de dolor de cabeza, quería salir a caminar y respirar el aire por un tiempo. Su suegra tampoco tuvo dudas, solo le dijo que usara más ropa abrigada. Eugenia se puso rápidamente el abrigo y salió por la puerta en la oscuridad. El camino del pueblo estaba vacío, solo el sonido de los ladridos de los perros y el sonido de los petardos explotando en la distancia. Cada paso de Eugenia era pesado. Mientras caminaba, se preguntó qué estaba haciendo, pero sus piernas seguían moviéndose, como si algún poder mágico invisible la estuviera tirando hacia el viejo árbol fénix. Desde la distancia, Samuel vio la sombra de Eugenia.
Estaba acurrucado contra el tronco de un árbol. Su corazón parecía salirse de su pecho. Esperó 15 minutos hasta un siglo. Eugenia se acercó y los dos se miraron en silencio. Bajo la tenue luz de las casas distantes, Samuel vio que el rostro de Eugenia estaba un poco pálido. Tal vez sea por el frío, tal vez sea por la ansiedad. Se quitó la bufanda y se la puso. Hace tanto frío, ¿qué estás haciendo aquí? La pregunta es superflua, pero contiene un cálido interés. Eugenia no dijo nada, solo bajó la cabeza, apretando el pañuelo que aún agitaba su calor. Se sentaron en la gran piedra debajo del árbol, donde solían sentarse. El espacio estaba tan silencioso que podían escuchar la respiración del otro. De repente, un fuego artificial brilló en el cielo desde el centro del distrito, pintando flores brillantes y luego desapareciendo en la oscuridad. Ese momento glorioso, pero breve, fue como su encuentro ahora. Samuel habló primero, con voz baja y ronca en la noche. Después de la ruptura, hubo noches en la ciudad, no pude dormir. Sigo recordando la sensación de pasar junto a ti en una bicicleta vieja, recordando el olor de las flores de pomelo en mi jardín. Me preguntaba cómo estás ahora. ¿Eres feliz? La inesperada y honesta confesión de Samuel hizo temblar el corazón de Eugenia, y sus lágrimas comenzaron a fluir. También confesó, con la voz entrecortada: traté de olvidar. He tratado de cultivar mi nueva familia, pero eres como una cicatriz en mi corazón. Normalmente estaba bien, pero cuando el viento volvió al cielo, palpitaba de dolor. Cada vez que vuelvo a mi ciudad natal, pasando por estos lugares, no puedo evitar recordarte. Resultó que no era solo ella, sino también él. Ambos llevan en sus corazones una nostalgia, un arrepentimiento por un amor inacabado. La soledad en su propio matrimonio los empujó a abrazarse el uno al otro en busca de un consuelo, una armonía. Samuel se acercó suavemente a Eugenia, miró profundamente sus ojos llorosos y brillantes. Vio en él la imagen de sí mismo, un hombre cobarde que no se atrevió a luchar por su amor hace 10 años y ahora está haciendo algo mal. Pero no podía parar. Lentamente extendió su mano, tomando la mano de Eugenia. Su mano estaba fría pero extremadamente suave. Ella retrocedió reflexivamente, pero luego lo dejó solo. Samuel le apretó la mano ligeramente, pasándole su calor sobre ella. Ese puño no tenía deseo carnal. Es simplemente una conexión, una recepción tranquilizadora para dos almas rotas. Es una afirmación de que en esta víspera de Año Nuevo ya no están solos. El puño de Samuel era como un fuego ardiente, y luego estalló violentamente, quemando todas las barreras hasta la última aprensión en la mente de Eugenia. El calor de su palma no solo atravesó su carne, sino que también se deslizó hasta las profundidades de su corazón, calentando su alma que había estado fría durante mucho tiempo. Ya no podía pensar en nada, ya no se preocupaba por su esposo, sus hijos y sus desacuerdos. En este momento, en su mundo, solo estaba él, el hombre sentado a su lado, que había ocupado un rincón de sus recuerdos más importantes. Samuel sintió la rendición de Eugenia a través de su mano. Ya no trató de retirarse, sino que la cerró a mitad de camino, en respuesta a su puño. Apretó ligeramente, como para confirmar que no iba a soltarlo. Él la giró lentamente, mirándolo por completo. Las dos caras están a solo un brazo de distancia. Bajo la tenue luz de la noche 24, la miró profundamente a los ojos. Esos ojos eran como un lago otoñal silencioso, pero vio que en el fondo del lago estaban las olas subterráneas que rodaban violentamente. Vio en él la imagen de sí mismo, un hombre codicioso, que quería la paz de su familia y anhelaba el calor de un amor extramatrimonial. Su mirada ya no era la burla de los viejos tiempos, ni la hospitalidad de la primera vez que se volvieron a encontrar. Es la mirada de un hombre que está mirando a una mujer que anhela. La mirada se desplazó desde su frente hasta el puente de su nariz, y luego se detuvo durante mucho tiempo en los labios ligeramente separados de Eugenia. Esos labios, hace 10 años, solo se atrevió a tocarlos tímidamente. Ahora,
era como una fruta prohibida llena de poder mágico, invitándolo a cometer crímenes. No pudo resistirse más. Su razón fue completamente derrotada por el instinto y el deseo. Lentamente, muy lentamente, se inclinó, tanto para ver su reacción como para prolongar este impresionante momento de suspenso. Eugenia no se asustó. Era como un pequeño ciervo iluminado por los faros del coche de caza, inmóvil, completamente rendido al destino. Cuando el aliento caliente de Samuel golpeó su rostro, cerró lentamente los ojos, un acto de aprobación, de rendición incondicional. Y luego sus labios tocaron los de ella. Ya no es el toque ligero, inocente de hace 10 años. Este beso es como un torbellino de pasión, prisa y algo desesperado. Es una liberación para 10 años de represión, 10 años de nostalgia, arrepentimiento e insatisfacción con la realidad. Samuel puso un brazo alrededor de la cintura de Eugenia, acercándola a él. Con la otra mano se deslizó en su cabello sedoso, sosteniendo la nuca con fuerza para profundizar el beso. Eugenia ya no tenía miedo. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Samuel, respondiendo a su beso con la misma intensidad. Se besaron apasionadamente, como si quisieran compensar todos los meses de separación, como si quisieran drenar la vitalidad del otro. En ese beso está tanto la dulzura del viejo amor, el sabor salado de las lágrimas, como la amargura del pecado. En medio del beso, en la cima del enamoramiento, el sonido de la campana del templo resonó desde lejos, sonando en la noche tranquila, señalando que se acercaba la víspera de Año Nuevo. El sonido de la campana del templo fue como un martillo golpeando directamente la conciencia de ambos. Se sobresaltaron y se despertaron, y rápidamente se separaron el uno del otro. Ambos jadeaban, sus rostros enrojecidos y sus ojos estaban llenos de desconcierto y confusión. El espacio se hundió en el silencio nuevamente, pero fue un silencio aterrador. La pasión de ahora se había disipado, dejando solo un sentimiento de culpa desnudo y pesado. Samuel miró a Eugenia y vio que todavía había rastros del beso en sus labios. Fue seductor y una prueba de su pecado. Tartamudeó: «Eugenia, tú, lo siento». Eugenia no respondió, solo negó con la cabeza y levantó la mano para cubrirse la boca. Las lágrimas comenzaron a fluir. Lloró en silencio, solo temblaban sus delgados hombros. ¿Por qué lloró? Probablemente todos. Sabían que solo con este beso habían cruzado una línea que ya no podía ser revertida. La relación entre ellos ya no es una vieja amistad, ya no es una revisión del pasado. Se ha convertido en un falso afecto, en un asunto real. Se habían metido en un lío, un abismo sin saber la salida. El sonido de los fuegos artificiales para celebrar el Año Nuevo comenzó a explotar, pero en los corazones de Samuel y Eugenia en este momento solo había un color gris de confusión y culpa. En la mañana del 25 de Navidad, Samuel se levantó temprano, se puso ropa nueva y siguió a sus padres para desearles Navidad a sus parientes. Trató de estar alegre, sonriendo y diciendo buenos deseos y paquetes rojos a los niños, pero en su corazón había una tormenta. El beso de anoche y la imagen de Eugenia llorando en sus brazos lo persiguen sin cesar. Sintió que era falso, tan miserable. Está engañando a todos, engañando a su esposa e hijos, engañando a sus padres, que siempre están orgullosos de él. Pero incluso cuando la culpa le roía el corazón, no pudo detener la nostalgia por Eugenia que se agitaba en su corazón. Solo quería verla de inmediato, tenerla en sus brazos, decirle: «Lo siento». Reunió todo su coraje y en secreto le envió un breve mensaje mientras todos no prestaban atención. «¿Quieres verme?». Una casa abandonada al final del pueblo, donde solía jugar al escondite. 1 hora más. Lo envió, esperó en voz baja. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, y ella seguía sin responder. Comenzó a frustrarse. Tal vez estaba asustada, tal vez ella había decidido terminar aquí, y eso podría ser mejor para ambos. Pero entonces su teléfono vibró y un mensaje contenía solo una palabra: sí.
El corazón de Samuel parecía bombear con un nuevo aliento de vida. Todos los sentimientos de culpa se arrojan temporalmente a la parte posterior de la cabeza, dejando solo entusiasmo y anticipación. Eugenia se encuentra en una situación similar. Está con la familia de su esposo para desear Navidad con su abuelo, sosteniendo a su hija, sonriendo a todos. Pero su sonrisa parecía incómoda y su mente voló a otra parte. No podía olvidar el beso de fruta prohibida anoche. No podía olvidar la sensación de seguridad en los brazos de Samuel. Cuando recibió su mensaje, le temblaron las manos. Sabía que no debía ir. Sabía que era un error fatal, pero su nostalgia y anhelo de estar con él eran mayores que el miedo. Excusó a su hija para que llorara, pidió irse a dormir y luego pidió permiso a sus suegros para dejar ir a la madre y a la hija primero. En el camino de regreso, envió a su hijo a su madre biológica para que la cuidara, mintiendo que tenía un viejo amigo que conocer por un tiempo. La casa abandonada se encuentra al final del pueblo, rodeada de jardines cubiertos de maleza. Poca gente pasa. Alguna vez fue un lugar para presenciar los juegos de sus inocentes hijos. Hoy estaba a punto de convertirse en testigo de una aventura pecaminosa. Samuel llegó primero y se paró detrás de la puerta podrida, esperando ansiosamente. Unos minutos más tarde apareció Eugenia. Caminó rápidamente, girando ocasionalmente la cabeza para mirar, luciendo asustada. Cuando vio a Samuel, pareció aliviarse de su carga y entró apresuradamente. Samuel cerró la puerta. Dentro de la casa, la luz es bastante débil, el aire es húmedo y frío, lleno del olor del polvo del tiempo. Se pararon uno frente al otro. Nadie dijo una palabra. Solo se miraron profundamente a los ojos. Sus ojos lo dicen todo: nostalgia, añoranza e incluso lucha. Samuel dio un paso adelante, extendiendo suavemente la mano para acariciar los rizos de Eugenia, que aún estaban húmedos en sus mejillas. Susurró con voz ronca: «No puedo dejar de pensar en ti». Eugenia cerró los ojos, disfrutando de sus suaves caricias. Ella también respondió con un susurro tembloroso: «Yo también». Así, todas las barreras restantes han desaparecido por completo. Samuel se inclinó, buscando los labios de Eugenia. El beso, esta vez, ya no fue tan apresurado como anoche. Es lento, profundo y apasionado. Seguían dándose largos besos, abrazos apretados, caricias afectuosas. La mano de Samuel comenzó a perder su descanso. Acarició el lomo de su abeja, sintiendo cada curva caliente bajo el grueso pelaje. Eugenia tampoco se resistió más. Ella se acurrucó profundamente en su regazo, respondiéndole con gestos torpes pero anhelantes. En medio de la fría casa vieja, entre el polvo del tiempo y la carga del pecado, se acercaron el uno al otro con una naturaleza irresistible. Se calentaron mutuamente con todas las pasiones reprimidas de 10 años separados, y luego, lo que tenía que venir, finalmente llegó. En el suelo frío, cubierto con una capa de paja seca que Samuel había preparado apresuradamente, no había una cama cómoda, ni una romántica luz de velas, solo 2 corazones solitarios y 2 cuerpos anhelantes para fundirse en uno. Después de momentos apasionados, se acostaron uno al lado del otro en silencio. La pasión pasó, dejando solo la cruda y desnuda verdad. Eugenia volvió la cara hacia adentro, encogida, sus delgados hombros temblando. Volvió a llorar, pero eran lágrimas silenciosas, sin un solo contratiempo. Samuel la tomó en sus brazos, abrazándola con fuerza por detrás. No sabía qué decir para consolarla, porque él mismo se sentía confundido y culpable hasta el extremo. Él besó su cabello suavemente, susurrando: «No llores. Estás aquí», pero sus palabras solo la hicieron llorar aún más. ¿Quién eres tú para pedirle que esté con ella? También es el esposo de otros, el padre de otros hijos. La abrazó ahora, pero en un momento tendría que regresar con su familia nuevamente, dejándola sola para enfrentar esta amarga verdad. Samuel cerró los ojos y la imagen de su esposa y sus 2 hijos pequeños volvió a aparecer claramente. Su corazón dolía como un corte.
los había traicionado, a quienes amaba y era responsable. Pero cuando miró a la mujer que temblaba en sus brazos, no pudo soltarla. Sabía que estaba equivocado, completamente equivocado, pero no podía arrepentirse. Después de ese fatídico primer día, Samuel y Eugenia probaron la droga prohibida más poderosa. La culpa seguía ahí, todavía atormentándolos en sus momentos a solas, pero no era suficiente para vencer el deseo de estar juntos, de tocarse. Los pocos días de Navidad se convirtieron de repente en un dramático y arriesgado juego de escondite. Se convierten en excelentes actores, mentirosos profesionales frente a sus familiares. En la mañana del segundo día, Samuel le dijo a su familia que iba a una reunión de la escuela secundaria, una excusa que no podría haber sido más perfecta. Eugenia le pidió permiso a su familia para visitar a un viejo amigo que estaba enfermo, y luego se encontraron en un pequeño café escondido en un callejón de la ciudad del distrito. Eligieron un rincón escondido, sentados uno al lado del otro. La mano de Samuel agarró la mano de Eugenia debajo de la mesa. No dijeron mucho, solo se miraron. Los ojos se dan todas las palabras de amor, la nostalgia que no se puede expresar con palabras. La sensación de ser torpe, sentado con su amante, mientras tenía miedo de ser atrapado por conocidos, era aterradora y extrañamente estimulante. En la tarde del 25, la iglesia del pueblo vecino todavía estaba abarrotada. Eugenia mintió acerca de ir al mercado a comprar algunas cosas más. Samuel también dijo que fuera al mercado a ver las flores. Se mezclaron con la multitud, fingiendo ser dos extraños que se encontraron. En un lugar lleno de gente no pueden hacer gestos íntimos, pero eso es lo que hace que la cita sea más interesante. Samuel fue primero, Eugenia lo siguió. De vez en cuando, se detenía en una hilera de flores, fingiendo mirar, esperando que ella se acercara. Mientras ella pasaba, su mano rozó suavemente su cintura involuntaria pero intencionalmente. Un toque ligero, suficiente para hacer latir ambos corazones salvajemente. Encontraron un rincón escondido detrás de las hileras de árboles ornamentales, donde pocas personas se dieron cuenta. Samuel tiró de Eugenia hacia atrás, le dio un beso apresurado en los labios y luego se separó rápidamente, mezclándose con la multitud como si nada hubiera pasado. Cada reunión, por breve que sea, les da más energía, les da el coraje para seguir hundiéndose profundamente en esta relación equivocada. Sienten que han resucitado, que son ellos mismos, diferentes de las personas aburridas y de mal gusto cuando están con sus familias. Y luego, venga lo que venga, debe venir. El anhelo físico, una vez despertado, no se puede extinguir fácilmente. Los apretones de manos y los besos apresurados en un lugar lleno de gente ya no son suficientes para satisfacerlos. En la tarde del cuarto solo les quedaba un día para regresar a la ciudad, para volver a su vida real. La desesperación y la idea de estar separados los hicieron más imprudentes que nunca. Samuel le envió un mensaje de texto a Eugenia. «Solo quiero estar contigo de nuevo». Esta vez, Eugenia no dudó. Inmediatamente respondió. «¿Dónde?» «La posada de la Flor de Leche, en la parte superior de la ciudad». Fue una decisión audaz y arriesgada. Los moteles son un lugar sensible. Si se atrapa aquí, es innegable. Pero lo desafiaron todo. Samuel llegó primero, alquilando una pequeña habitación en el segundo piso. La habitación era sencilla, con solo una cama, un escritorio y un televisor viejo. El olor a lejía y la humedad de un lugar que carece de cuidado se precipita en la nariz. Pero no les importa. Este lugar es su paraíso, aunque sea solo por unas pocas horas. Cuando Eugenia entró, Samuel inmediatamente tiró de ella hacia atrás, cerrando la puerta detrás de ella. Él la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello, inhalando el aroma familiar. Susurró: «Te extraño, recuerdo haberme vuelto loco». Eugenia también lo rodeó con sus brazos. Este encuentro ya no tiene la vergüenza y la sorpresa de la primera vez en una casa abandonada.
En cambio, está la audacia y un poco de desesperación de aquellos que saben que su tiempo se está acabando. Se precipitaron el uno hacia el otro como dos cuerpos chamuscados, sabiendo que había un fuego abrasador frente a ellos, pero no pudieron detenerse. Se daban besos intensos, caricias apasionadas. Aprovechan cada segundo y cada minuto, tratando de grabar las imágenes de los demás, los olores y los sentimientos de los demás en lo profundo de sus mentes, para llevarlos consigo en los días venideros. Esta vez, después de que pasó la pasión, Eugenia no lloró. Se quedó quieta en los brazos de Samuel, con los ojos bien abiertos, mirando el techo irregular. Preguntó en voz baja, con la voz llena de preocupación: «El día que Eugenia se haya ido, ¿qué me pasará?». La pregunta de Eugenia fue como una puñalada de cuchillo en la realidad. Samuel la apretó con más fuerza. Él tampoco sabía la respuesta. Solo pudo decir, impotente: «No lo sé, Eugenia, realmente no lo sé. Solo sé que te necesito ahora». Permanecieron juntos, en silencio, sin decir una palabra más. Afuera, el sonido de los altavoces del barrio todavía difundía canciones sobre la primavera y los miembros de la reunión. Pero en esta pequeña habitación, su primavera parecía estar llegando a su fin, y un largo y frío invierno de separación y tormento estaba a punto de comenzar. En el quinto día, el último día de la festividad, la tristeza de estar separados los envolvió a ambos. Decidieron reunirse por última vez, no en un lugar estrecho y oscuro como un motel, sino para dar un paseo por el camino sinuoso, el camino que solían usar para ir juntos a casa de la escuela en los viejos tiempos. Quieren redescubrir un poco de la claridad y la inocencia del pasado antes de volver a la dura realidad. Samuel pasa junto a Eugenia en una motocicleta. Ambos guardaron silencio. Pero el silencio esta vez no era vergüenza o pasión, sino la pesadez de una separación anunciada. Eugenia abrazó a Samuel, apoyó la cabeza en su espalda, cerrando los ojos para sentir plenamente estos últimos momentos. El camino del dique está desierto, flanqueado por verdes campos de arroz que se extienden hasta el horizonte. Sopla la brisa primaveral, con el suave aroma del arroz joven. El paisaje es pacífico y poético. Les hace olvidar temporalmente quiénes son, olvidar sus pecados pasados. Estaban inmersos en ese mundo privado de fantasía, cuando desde el lado opuesto, una vieja motocicleta entró corriendo. El ocupante del automóvil era un hombre de mediana edad, que vestía una camisa militar deshilachada. Cuando los dos autos se cruzaron, el hombre de repente giró la cabeza, entrecerrando los ojos con sospecha. El corazón de Samuel pareció dejar de latir. Reconoció al hombre. Era el tío Cuatro, un pariente lejano de la casa del marido de Eugenia, al comienzo de la aldea. Incluso si era solo un vistazo, Samuel no estaba seguro de si el tío Cuatro reconocía la matrícula familiar de su primo o el físico de Eugenia. Un pánico extremo abrumó a Samuel. Rápidamente aumentó el acelerador y voló hacia adelante. Eugenia, sentada en la parte de atrás, también sintió la anormalidad. Ella preguntó con urgencia: «¿Qué pasa, hermano?». Samuel no respondió, solo puso el volante en un pequeño camino de tierra que conducía a un denso jardín abandonado. Detuvo el auto y apagó el motor. Los dos se sentaron en silencio en el auto, conteniendo la respiración y escuchando. Solo se oía el sonido del viento silbando a través de las hojas y el sonido de su corazón latiendo con fuerza en su propio pecho. En ese momento, la hermosa burbuja rosa que habían explotado juntos durante los últimos días estalló en pedazos. La cruel realidad se reveló claramente. No son una pareja de amantes libres, son adúlteros, astutos y temerosos. Después de unos minutos, de hasta un siglo, sin ningún movimiento, Samuel respiró aliviado. Tal vez el tío Cuatro solo lo miró, pero no lo notó. Pero el miedo seguía ahí, sofocaba nuestros corazones. Samuel se volvió para mirar a Eugenia. Su rostro estaba pálido y no quedaba ni una gota de sangre. Sus manos se aferraron con fuerza a la silla de montar,
tembló y la agarró. El silencio se ha vuelto más aterrador que nunca. Al final fue Eugenia quien lo rompió. Se echó a llorar, pero no lágrimas silenciosas como antes. Sollozó, gritos ahogados y enojados, como si estallaran desde lo más profundo de su pecho. «Oh, Dios mío, Samuel, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes lo asustado que estaba?» Samuel salió apresuradamente del auto y la ayudó a sentarse en un árbol. Se puso en cuclillas frente a ella, agarró sus manos frías y dijo obstinadamente: lo siento, supongo que no vio nada, no tengas miedo». Pero las palabras de consuelo de Samuel no sirvieron de nada en este momento. Eugenia apartó su mano y lo miró con ojos a la vez de reproche y desesperación. «¿No lo ves? Si no lo ves esta vez, lo verás la próxima vez. ¿Cómo puede el papel envolver el fuego? Si esto sucede, ¿qué sabes? Mi esposo, aunque es seco, nunca me ha hecho nada malo. Mi hija es demasiado pequeña. ¿Qué pasará con ella si la familia se rompe? Mis padres, mis suegros, ¿qué tipo de ojos me mirarán? ¿Has pensado en esas cosas?» Cada palabra de Eugenia fue como una puñalada de cuchillo en el corazón de Samuel. Estaba estupefacto. Hasta ahora solo había pensado egoístamente en sus propios sentimientos, pensando en cómo estar con ella. No había pensado en las terribles consecuencias que podrían ocurrir, no solo para él, sino para ella y para tantas otras personas inocentes. Se dio cuenta de que su egoísmo los había empujado a ambos por un camino sin salida. Había prometido protegerla, pero fue él quien la empujó al lugar más peligroso. No pudo decir una palabra, simplemente se sentó allí, boca abajo. Una sensación de impotencia y culpa cubrió todo su cuerpo. Solían pensar que su amor era real, que la armonía entre ellos era real. Pero, ¿puede llamarse amor a un amor construido sobre el engaño, sobre el dolor de los demás? El deseo momentáneo puede traer momentos apasionados, pero el precio es demasiado alto. Se dan cuenta de que este amor, por hermoso que sea, no puede tener un final feliz. Solo puede terminar en lágrimas y colapsos. El día 28, las breves alegrías de la Navidad llegaron a su fin. La gente empacó y regresó a la ciudad para comenzar un nuevo año laboral. El pequeño andén de la estación del distrito estaba lleno de gente, pero ya no había el mismo ambiente ansioso y bullicioso que el día 24. En cambio, hay caras tristes, despedidas llenas de apego. Samuel y Eugenia también estaban allí, cada uno con sus familias. Se pararon en las dos esquinas de la plataforma, evitando deliberadamente los ojos del otro, pero de vez en cuando no podían evitar mirarse furtivamente. La tierra era redonda y el destino parecía querer molestarlos hasta el final. Su tren estaba en el mismo vagón y sus asientos estaban separados por solo unas pocas filas. Una vez que se acomodaron en sus asientos, solo asintieron y se saludaron cortésmente, como si fueran dos conocidos casuales, frente a los ojos de los padres de Samuel y el hermano de Eugenia, que estaba con ella para despedirla. El ambiente en el tren de ida contrasta con el tren nocturno de regreso. No hay más historias de chismes, no más risas y ojos furtivos para hacer el amor. Ahora, entre ellos, solo hay un silencio pesado, una distancia invisible, pero lo suficientemente grande como para hacer que la gente se sienta sofocada. Samuel se sentó junto a la ventana, fingió mirar hacia afuera, pero su mente estaba completamente en blanco. La escena familiar del pueblo atravesó la puerta, pero ya no la encontraba hermosa y pacífica. Solo sintió que su corazón estaba apesadumbrado. Los últimos días han sido como un sueño para él, un sueño dulce, pero también lleno de culpa. Y ahora es hora de que despierte para enfrentar la realidad. Miró a Eugenia a través de la rendija. Estaba sentada leyendo un libro, pero él sabía que no lo estaba. Sus ojos estaban sin vida y suspiraba de vez en cuando. Se veía tan frágil y lamentable. Su corazón se apretó. ¿Qué hiciste? ¿Qué le aportó más allá de breves momentos de pasión? Y ahora dejándola con una carga psicológica y un miedo insaciable.
Eugenia también estaba inmersa en sus propios pensamientos. El libro que se abrió frente a ella fue solo una excusa para que no mirara a los ojos de todos y de Samuel. En su mente, en este momento, había un caos. Lamentaba los momentos apasionados con él, y al mismo tiempo se sentía disgustada consigo misma. Es esposa y madre, pero ha traicionado a su marido y a sus hijos. Ha pisoteado la felicidad de su familia, solo por un momento de debilidad. Miró su mano, que todavía sentía el calor del puño de Samuel. Pero esa calidez ya no es dulce. Era como una brasa humeante, quemando su conciencia. ¿Qué debe hacer cuando regrese? ¿Cómo podría enfrentarse a su marido? ¿Cómo podía sostener felizmente a su hijo en sus brazos cuando todavía tenía la imagen de otro hombre en su mente? La nave sigue volando, alejándolos de su tierra natal, lejos del mundo de fantasía que han creado para sí mismos y más cerca de la realidad que enfrentan. Pronto aparecieron los edificios de gran altura de la ciudad. El tren entró en la estación y el altavoz anunció en voz alta. El flujo de personas se agolpó para bajar del tren nuevamente. Samuel y Eugenia también se unieron a las filas. Sus pasos son tan pesados. Al salir por la puerta de la estación, se detuvieron, uno frente al otro, por última vez. En medio del ajetreo y el bullicio de la gente, rodeados por el sonido de las bocinas de los autos, la gente habla y ríe, pero para ellos el mundo parece estar en silencio. Se miraron durante mucho tiempo, profundamente, tratando de capturar todas las imágenes del otro en sus mentes. Samuel quería decir algo. Quería darle un gran abrazo, pero sabía que no podía. Cualquier acto íntimo en este momento es superfluo y ridículo. Al final, solo pudo fruncir los labios, diciendo lo único que probablemente era lo único correcto que podía hacer por ella en este momento. Vive bien, Eugenia. Sus palabras fueron como un golpe de cuchillo, cortando el último y frágil vínculo entre ellos. No es una promesa, sino un adiós, una liberación para el otro. Eugenia no respondió. Sus lágrimas ya estaban en sus ojos y su garganta estaba amargamente ahogada. Tenía miedo de que si abría la boca se echaría a llorar. Ella solo asintió levemente. Asintió al final y luego le dio la espalda con decisión y se alejó, uniéndose a la multitud de personas sin girar la cabeza ni una sola vez. Samuel se quedó allí, estupefacto, mirando la sombra de la espalda de Eugenia hasta que desapareció de la multitud. En este momento sintió una gran pérdida, un hueco en su pecho. El sueño ha terminado, la torpe historia de amor en su ciudad natal. Tal vez también debería ser enterrada allí para siempre. Samuel regresó a casa, el hogar donde vivían su esposa y sus dos amados hijos. Su esposa estaba feliz de recogerlo, preguntándole si estaba cansado en el camino y si se sentía en la ciudad natal de sus padres. Sonrió, abrazó a su esposa, un abrazo quizás el más cálido en años, pero había un sofocante sentimiento de culpa en su corazón. Eugenia también regresó con su pequeña familia. Su esposo acababa de regresar del trabajo y le compró un pequeño regalo. Le preguntó si era divertido volver a su ciudad natal para Navidad. Ella solo sonrió levemente, diciendo que era lo mismo que todos los años. Esa noche Samuel no pudo dormir. Estaba de espaldas a su esposa, con los ojos abiertos y mirando a la oscuridad. Las imágenes de Eugenia, los gritos de Eugenia, las despedidas en la plataforma seguían regresando. Se preguntó, ¿sufría de insomnio como él? A partir de ese día, todos vieron que Samuel parecía cambiar. Se preocupa más por su esposa e hijos, comparte activamente las tareas domésticas con su esposa y saca a toda la familia todos los fines de semana. Su esposa estaba muy feliz. Ella piensa que tal vez el reciente viaje de regreso a su ciudad natal ayudó a su esposo a darse cuenta del valor de la familia. Solo él sabía, hacía todo eso, en parte porque realmente se daba cuenta de que era demasiado despiadado, pero en parte más para expiar sus errores, para aliviar el tormento en su corazón. Eugenia también cambió. Ya no suspira ni se irrita por la sequedad de su marido. Se volvió más tranquila, cuidando silenciosamente a su esposo e hijos.
cultivando a su familia. Pasa todo su tiempo libre jugando con su hija, enseñándole lecciones y contándole historias. Parece que está tratando de usar su amor por su hijo para llenar el vacío y borrar los recuerdos culpables en su corazón. Sus vidas continuaron así. Las dos líneas paralelas se cruzaron en un punto y luego continuaron yendo en dos direcciones indefinidas. A veces, en las noches tranquilas, cuando toda la familia estaba profundamente dormida, el teléfono de Eugenia sonaba con un mensaje de alguna máquina extraña. El mensaje no tenía nada grande, solo 3 palabras. ¿Estás dormido? Su corazón daba un vuelco cada vez así. Sabía que era Samuel. Sabía que él era como ella, sufría de insomnio, atormentado por los recuerdos. Su dedo recorrió el teclado, estaba a punto de responder, pero luego se detuvo. Borró el mensaje en silencio. Apagó su teléfono y se acurrucó en la manta, tratando de conciliar el sueño. Responder a ese mensaje también significaba reavivar un fuego y no quería volver a quemarse. ¿Qué les trajo ese amor torpe al final? ¿Lo salvó de un matrimonio tedioso al recordarles el regusto de la pasión o arruinó algo invisible pero extremadamente importante en lo profundo de sus almas, dejando una cicatriz que nunca podrá sanar? La respuesta, tal vez solo los conocedores la sepan. A veces, lo que pertenece al pasado, lo mejor es dejarlo dormir. Porque cuando intentamos despertarlo, es posible que tengamos que pagar un precio muy alto que nunca anticipamos. En lugar de buscar una nueva felicidad afuera, trata de cultivar y recalentar la felicidad que tienes en tus manos. Así que nuestra historia está aquí. Únase a la conversación en esta sección de comentarios de video y forme parte de nuestra familia de narradores apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones fuertes y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las aventuras amorosas. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro apasionado y dramático canal de aventuras. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias por venir.